Buenos días a todos y a todas. Yo les voy a presentar en cuanto a mi avance que titulamos Balance de las iniciativas con perspectiva de géneros presentadas en la 64 legislatura del estado de Zacatecas. Entonces, este sería un acercamiento al trabajo legislativo que han desarrollado em, las y los legisladores de este tema que es de la transición de las cuotas de género a la paridad. Y en este momento estamos presentando las iniciativas que se han presentado en las 64 legislaturas, que sería la correspondiente a la paridad de género, es decir, al Congreso local que ha sido conformado bajo este principio constitucional. Eh, Les recuerdo mi objetivo general de la investigación, que sería conocer y analizar los distintos factores que han impedido, que han limitado la representación sustantiva en el Congreso del Estado de Zacatecas, precisamente de la transición de las cuotas de género a la paridad, entendiendo como representación sustantiva aquel trabajo legislativo que se ha llevado a cabo para defenderlos, bueno, más bien para materializar las necesidades, intereses y exigencias de las zacatecanas en el ámbito legislativo con el fin de crear leyes con perspectiva de género y que posteriormente puedan incidir en políticas públicas que puedan subsanar las desigualdades históricas eh, entre hombres y mujeres, así como las desigualdades estructurales. Bueno, como hipótesis tenemos que la transición de las cuotas de género al principio de la paridad de la integración del Congreso del Estado de Zacatecas no ha representado un cambio sustancial para las mujeres zacatecanas, puesto que las y los diputados están subordinados a intereses partidarios. Además, también hay inequidad al interior del Congreso en cuanto a los roles que juegan las y los diputados, como el reparto de comisiones, algunas consideradas como de gran eh, importancia con relación a otras, así también como que persistirían prácticas discriminativas, ¿sí? Entonces, en este primer momento para la hipótesis nos vamos a centrar en ver cuál es, hacia dónde se orienta la agenda que tiene que ver con los temas que se están legislando o que se están poniendo en cuanto a las iniciativas en el Congreso. Bueno, para recordarles un poquito, para entrar más bien a esbozar un poco cómo se hace esta creación de, de la norma jurídica, eh, voy a empezar muy rápido a decir, bueno, que se consta por 6 etapas, el procedimiento legislativo, que sería una, la presentación de la iniciativa, 2, discusión, 3, aprobación, 4, sanción, publicación y finalmente la iniciación de la vigencia. Las primeras 3 estas corresponden a un trabajo legislativo en el Congreso del Estado de Zacatecas. Las últimas 3 ya están relacionadas directamente con el Ejecutivo del Estado, ¿sale? Bueno, aquí nosotros consideramos importante como ejemplificarlo porque al momento en que uno está haciendo la información, recabando cuáles son las iniciativas que se han presentado con perspectiva de género, pues nos encontramos que es un trabajo pues muy laborioso que se tiene que estar haciendo de manera como muy detallado porque son diferentes fuentes para nosotros cerciorarnos de cuál es la fase o en qué sentido o en dónde se queda la iniciativa de ley. Por ejemplo, nosotros primero empezamos a indagar en las gacetas parlamentarias todas las iniciativas con perspectiva de género. Entonces ahí se saca la lista de las iniciativas, pero ahí no nos va diciendo si se aprobaron o no. Algunas veces en esas mismas gacetas nos dicen los dictámenes si fue en un sentido positivo o si se rechazó tal iniciativa. Entonces, en un segundo paso, tenemos que ir al sistema
informativo legislativo, que es una herramienta digital, es un buscador que está en la página del Congreso del Estado de Zacatecas, y ahí podemos rastrear también si esa iniciativa se dictaminó a favor, si esa iniciativa logró aprobarse, si esa iniciativa logró sancionarse, promulgarse, y finalmente si se pudo haber publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Zacatecas. Pero hay muchas otras iniciativas que no sabemos en dónde quedaron su fase legislativa. Y entonces en un tercer momento tenemos que indagar en otro apartado, que serían los diarios de debate, y también a ir rastreando por fechas. Entonces, bueno, es un trabajo que depende de, como digamos, de varias fuentes que tenemos que ir cruzando la información para nosotros cerciorarnos si efectivamente una iniciativa de ley logró aprobarse o no, o como se dice coloquialmente, si se quedó en la congeladora en alguna comisión legislativa. ¿Sale? Bueno, aquí, por ejemplo, les pongo, está el ejemplificado ya de una iniciativa que sí vimos cómo terminó, que sería la iniciativa para tipificar la violencia ácida. Por ejemplo, esta iniciativa, ay no, perdón, en la otra pasada, que casi no se nota. Esa iniciativa, por ejemplo, fue propuesta por la diputada Zulema Ayunuen Santa Cruz el 8 de febrero del 2024. Se presentó en el Pleno, y ahí se tiene bueno, se tiene su registro en la Gaceta Parlamentaria. Ahí vemos que se mandó para discusión para establecer un dictamen en la Comisión de Justicia. En fecha 29 de junio de 2024 se dictaminó a favor, y luego tuvimos que rastrear en el sistema informativo legislativo. Esta sí se presenta esa información, que el 19 de agosto del 2024 se manda al gobernador para que la conozca y pueda sancionarla y publicarla, y finalmente hasta el 4 de octubre del 2025 se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado de Zacatecas, y la vigencia, pues ahí mismo nos dice que va a ser al día siguiente de su publicación. Digamos, este es un caso de una iniciativa, como digamos, exitosa, que podemos conocer en la fase legislativa, pero nos dimos cuenta que hay otras que no sabemos digamos, en qué momento, más bien que se quedaron al inicio. Por ejemplo, hay iniciativas que se presentaron en temática de derechos sexuales y reproductivos, específicamente para despenalizar el aborto. Por ejemplo, ahí se presentaron dos, y nada más se tenía el registro en la Gaceta Parlamentaria, pero al momento de buscarlos en el sistema informativo legislativo no se encontró registro de ellos, y entonces ahí tenemos que rastrear en cuál comisión se quedaría, ¿sí? Que sería en la de salud. Bueno, no sé si me explique. Bueno, entonces eso se tiene que hacer con cada una de las iniciativas y estar buscando de manera muy rigurosa. Bueno, ahora sí, en cuanto a las iniciativas con perspectiva de género, nosotros las clasificamos en los siguientes temas: representación política y toma de decisiones, violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, políticas de cuidado, niñez y desarrollo, derechos laborales, derechos sociales, salud y otros. Cabe mencionar que esta clasificación también fue con base a las entrevistas que se hicieron con parte de mujeres y activistas en defensa de las zacatecanas, ¿sí? Entonces, conforme a sus necesidades, exigencias, y también con base a parte de las investigaciones que se han hecho a nivel nacional, se decidió establecer estos ejes temáticos. Bueno, en cuanto a observamos pues en esta investigación que se hizo sobre las gacetas parlamentarias, se revisaron 355 números.
Dentro de ellas encontramos que se establecieron 201 iniciativas de ley con perspectivas de género, dentro de las cuales 50 son puntos de acuerdo, exhortos, 151 son para una propuesta para reformar, adicionar o derogar algún marco específico del Estado de Zacatecas, un marco específico jurídico, perdón, del Estado de Zacatecas. Y bueno, encontramos que los ejes con una mayor producción legislativa estaría la representación política y toma de decisiones con 16, violencia contra las mujeres, niñez y desarrollo, derechos sociales. En cuanto a los ejes temáticos que menos producción legislativa tuvo, sería derechos sexuales y reproductivos, políticas de cuidados y derechos laborales. Aquí nada más les voy a presentar algunas de las iniciativas que sí se lograron aprobar y que la mayoría tiene que ver con la cuestión de tipificar, con la cuestión de sancionar conductas. Bueno, en cuanto a la representación política y toma de decisiones, obviamente tiene que ver con seguir con esta armonización legislativa que corresponde a las directrices que se están enunciando desde los organismos internacionales y que México se ha obligado a observarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una ley para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres del Estado de Zacatecas con el propósito de impulsar la igualdad para mujeres, en el caso de para mujeres migrantes. También que se va a reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas con el fin de someter las ternas de las magistraturas bajo el principio de paridad. También crear un sistema de registro de participación ciudadana activa de las mujeres. En fin, entonces todo esto tiene que ver pues con con llevar a cabo el cumplimiento de la paridad en todo, en los diferentes ámbitos, bueno, del Estado. En este caso, bueno, en la violencia contra las mujeres tenemos la tipificación de la violencia vicaria, la tipificación de la violencia ácida, la tipificación de la violencia mediática. También sobresale la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por razones de género. En cuanto a los derechos sexuales, reproductivos, políticas de cuidados y derechos laborales, vemos que solo se aprobó una ley de las presentadas. Siguiente. Bueno, por ejemplo, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos se presentaron 7 iniciativas y solo se logró aprobar una, que sería reformar la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para implementar la figura de objeción de conciencia. Aquí este rubro es muy interesante. Bueno, si bien las iniciativas que se presentaron tenían que ver con la despenalización del aborto, había otras iniciativas que tenían que ver con la subrogación, la maternidad subrogada, que bueno, sabemos que de entrada esto no tiene que ver con los derechos de las mujeres, ¿no? Más bien se estaría aquí una cuestión de cosificar y de mercantilizar el cuerpo de la mujer y en perjuicio sobre todo de las mujeres más empobrecidas. Bueno, entonces, en el caso de la que sí logró aprobarse en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos es la objeción de conciencia, si bien no es, digamos, directamente como un derecho sexual y reproductivo, sí se vincula, porque recordemos que en el caso de la despenalización del aborto, bueno, que ahora ya se aprobó con la actual legislatura, los médicos bueno, el personal de salud puede aducir esta situación y no pueden pues, ejercer, ¿no? O sea, implementar en el campo médico la interrupción del embarazo, ¿sí? Bueno, entonces aquí estamos viendo que no necesariamente se está legislando
para la defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, en cuanto a las políticas de cuidado, se presentó una iniciativa y solo se aprobó uno que tiene que ver con otorgar certeza jurídica a las mujeres que se dedicaron al hogar y a los cuidados mediante una compensación económica y de bienes. En cuanto a los derechos laborales, también vemos que solo se aprobó una de 3 iniciativas y esta tiene que ver con promover políticas públicas para el empoderamiento empresarial de mujeres y con programas en beneficio de las mujeres en el campo. Pero en sí no estamos hablando de legislaciones que de manera directa incidan para que las mujeres puedan revertir la precarización, puedan revertir el empobrecimiento que padecen las zacatecanas, que sabemos que la cuestión de la pobreza es uno de los problemas más sentidos en nuestro estado. Bueno, en el caso del eje temático de niñez y desarrollo, se decidió también incluirlo debido a que las propias mujeres que se entrevistaron dijeron que era un tema muy sentido para ellas, ¿sí? Entonces aquí vemos que este es uno de los rubros que más producción, digamos, tuvo en cuanto a iniciativas presentadas, pero también su aprobación corresponde básicamente a tipificación o tiene que ver con armonización hacia la niñez. Por ejemplo, sancionar conductas, principalmente la cuestión de aumentar las penas en caso de abuso sexual, también tipificar la cohabitación forzada, eh, tiene que ver con, por ejemplo, con la violencia informática, etcétera, ¿sí? Bueno, en cuanto a los derechos sociales, también sobresale de alguna manera una cantidad importante, 19 iniciativas presentadas, 11 aprobadas, pero si nosotros lo observamos como con mayor detenimiento, vamos a observar que la mayoría tiene que ver con implementar cambios, digamos, culturales, como a mediano o largo plazo entre hombres y mujeres, o tienen que ver con alguna cuestión de ejercer ciertos derechos, por ejemplo, las licencias de paternidad, por ejemplo, lo de menstruación digna, por ejemplo, lo de implementar políticas públicas con perspectiva de género, ya sea en ámbitos laborales o en programas educativos, pero estos igual no tienen que ver con las desigualdades estructurales en la sociedad. Bueno, en cuanto al tema de salud, pues tenemos la iniciativa para reformar la ley del Estado de Zacatecas y la ley de educación del Estado de Zacatecas que establece como servicio básico la salud e higiene menstrual. También tenemos reformar la ley de asistencia social del Estado de Zacatecas con el fin de implementar programas para prevención de embarazos en niñas y adolescentes. Y también reformar la ley de salud en materia de derechos de muertes fetales, perinatales y de primera infancia. Bueno, también aquí estamos observando que no hay ninguna ley que nos diga que va a incidir para que las personas puedan acceder de manera, digamos, eficiente a este derecho, ¿no? Recordemos también que el estado de Zacatecas, de acuerdo a los datos del INEGI y del Coneval, nos decía, bueno, que la cuestión de la salud era uno de los principales rezagos en el estado de Zacatecas. Bueno, entonces, ¿qué estamos observando con este primer acercamiento? Bueno, que lo que se ha logrado avanzar y consolidar en cuanto a una agenda legislativa tiene que ver con la tipificación de las violencias y tiene que ver con la representación política de las mujeres. Esto también es acorde con las investigaciones que se han hecho a nivel nacional, que se menciona pues como una agenda consolidada, pero que a la par también estamos observando que hay un sesgo de una agenda invisibilizada que parece, incluso hasta mediáticamente, que se toma en cuenta las necesidades, las exigencias de las mujeres, pero que ya en términos del trabajo legislativo
no se llega a materializar o ni siquiera a discutir o poner sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a estos temas, pues estamos viendo, eh, de acuerdo a estos primeros resultados, que estaríamos pues hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las políticas de cuidado, el acceso a la salud y ya hablando en una cuestión de lo social que tendría que ver con revertir las desigualdades históricas entre hombres y mujeres o las desigualdades estructurales, ¿no? Que aquejan a toda la sociedad, pero que también específicamente se exacerban más en la población femenina. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, el trabajo legislativo, pues, de las y los legisladores en términos de derechos sexuales, laborales y políticas de cuidado son básicamente inexistentes. Em, Parece que quieren impulsar un cambio social, pero sería como entre comillas porque no hay leyes que incidan pues en la creación de políticas públicas para revertir las desigualdades estructurales. Y bueno, esto pues también se contradice, ¿no? Porque por una parte se está reconociendo que quizá hay problemas de pobreza, de salud, de educación, pero en términos legislativos no hay un interés para estos temas, ¿no? Y con enfoque especial, obviamente, hacia las mujeres. Entonces, los temas pendientes en la agenda legislativa pues están relacionados a esto, a la pobreza, a la salud, a los cuidados y realmente a que las mujeres ejerzan un derecho sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Bueno, entonces aquí estamos viendo pues que se cumple, estamos en este primer acercamiento, estamos observando que se reafirma nuestra hipótesis, entonces que hay una agenda legislativa que está acorde a los intereses, ¿no? Como de los partidos políticos. Esto nos faltaría también corroborarlo a partir de las entrevistas de las y los legisladores, más bien de las legisladoras que quedaría pendiente para que nos dijeran ellos mismos cómo están trabajando, cómo posicionan su agenda y cuál es su directriz, ¿no? Para posicionar temas legislativos. Bueno, ¿qué más? Ok. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias a Reina Marisol, muy interesante. Pues igual, vamos a abrir un espacio a ver con alguna pregunta o comentario, ¿no? Sí,